que el sistema nervioso actúa de una manera rápida, pero su efecto también es breve, a diferencia de lo que sucede con el sistema endocrino, a través de las hormonas, que actúa de una manera lenta, pero su efecto es prolongado, es sostenido. Cuando hablamos de las glándulas endocrinas, tenemos que hablar de las hormonas. Y las hormonas vamos a ver primero cómo se forman las hormonas, o sea, la síntesis, la formación de las hormonas, cómo se producen las hormonas. Se forman por un proceso de síntesis. Por ejemplo, en el caso de las hormonas peptídicas, el proceso de formación ocurre a través de la adición de aminoácidos a la cadena peptídica. Todo esto se inicia con el ARN mensajero, que incorpora un gen del núcleo celular. Y de acuerdo a ese gen va a incorporar una serie de aminoácidos para la formación de la hormona. Ustedes saben que cada una de las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ha sido codificado por un gen. Entonces, ese gen, ese ARN mensajero, dirigen el proceso de síntesis de hormonas peptídicas, en el ejemplo que les puse a ustedes hace un momento. Entonces ya tenemos la primera etapa, que es la formación de la hormona. Ya se formó. Pero necesitamos que esa hormona se libere. Es decir, la hormona se formó en la célula, pero luego tiene que ser vertida al torrente circulatorio para que haga efecto sobre su órgano diario, su órgano blanco. Hay factores que favorecen la liberación y factores que dificultan la liberación de la hormona. Por ejemplo, en el caso de la insulina, la glucosa es un factor que favorece la liberación de la hormona. Luego tenemos la regulación. ¿Qué quiere decir regulación? La hormona ya se sintetizó en la célula y ya se liberó, ya está circulando por la sangre, pero ¿cuánto de hormonas se tiene que liberar? Mucho, poco. ¿Se va a liberar de una manera continua en las mismas cantidades? Eso no es así. Existe un mecanismo de regulación a través del biofeedback o retroalimentación, positiva o negativa. Ya tenemos entonces a la hormona, se formó, se liberó, está circulando por la sangre, pero debe de hacer su efecto a partir de la interacción con el receptor del tejido blanco. La hormona interacciona con el receptor. Puede ocurrir lo siguiente.
que existan pocos receptores, que existan muchos receptores. Y de acuerdo a eso tendremos una acción mayor o menor de la hormona, dependiente de los receptores. Recuerden que los receptores son proteínas que se recambian, que se forman, que reemplazan. Y puede haber un proceso en el cual los receptores disminuyan o los receptores no sean sensibles a la hormona. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la resistencia a la insulina? Este receptor, pero no responde a la acción de la hormona. Y después tendremos, en este caso, en este ejemplo que les he puesto, una menor cantidad de receptores. Aquí hay un fenómeno bien interesante, porque como consecuencia de la interacción del receptor y la hormona, se ponen en juego una serie de mecanismos enzimáticos que van a dar lugar a la formación de un segundo mensajero a través del sistema de la adenix clase, del sistema de la fosfolipasa, del sistema de la tirosina. Y este segundo mensajero es el que, a través de la fosforilación, como en el caso de la adenilciclasa, o a través de la acción del calcio, en el caso de la fosfolipasa, van a producir en esta célula el efecto fisiológico propio de esa hormona. Es decir, para que la hormona tenga su efecto, es necesario que se ponga en juego una serie de mecanismos que dan lugar a la formación de un segundo mensajero. Ese segundo mensajero es el responsable de la acción hormonal. Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación en la clase. Bueno, fíjense ustedes, aquí tenemos a las hormonas de acuerdo a su estructura química. Y fíjense que las hormonas más numerosas son las peptídicas, aquellas que se van a formar a partir de los aminoácidos que se incorporan a la cadena a través de un proceso largo, porque participan en la retícula endoplásmica, los ribosomas, el aparato de Golgi. Y al final de todo ese proceso, la hormona va a ser empaquetada en unas vesículas y estará en condiciones de ser liberada cuando llegue el estímulo adecuado. Y se liberará por exocitosis, por un mecanismo muy semejante al que vimos cuando se liberan los neurotransmisores. Los esteroides derivan del colesterol. El punto de partida es el colesterol y una enzima llamada desmolasa. Ese es el punto de partida. Lo que sucede es que la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular tienen diferentes enzimas. Las enzimas de uno no son iguales a las enzimas de las otras capas. Y por esa razón, el proceso que se da a partir
del colesterol y la esmolasa sigue tres caminos distintos que nos llevan a la síntesis de andrógenos, de cortisol y de aldosterona. ¿Por qué? Porque en esta capa tenemos estas enzimas que al final dan como resultado aldosterona. En esta otra tenemos otras enzimas, al final cortisol. Y en estas otras enzimas, al final andrógenos. Ustedes verán que hay una serie de enzimas que participan de este proceso. Y por último tenemos las hormonas amínicas que se forman a partir de la tirosina. Bueno, y aquí está anotado lo que hace un momento les comenté. La síntesis de las hormonas, la regulación de la secreción de los receptores y luego el mecanismo de acción hormonal. Esto ya lo hemos comentado. Aquí tenemos el ejemplo de una hormona peptídica. Fíjense ustedes cómo aquí en el núcleo se inicia este proceso a partir de la incorporación de un gen a la molécula de ARN mensajero. Este proceso de decodificación continúa en el retículo endoplásmico, en el ribosoma, en el aparato de Golgi. Cada una de esas etapas se conoce con nombres distintos. Tenemos así a la preprohormona, a la prohormona y luego a la hormona. Ya en la etapa final, ¿qué ocurre en el aparato de Golgi? Donde las enzimas, las proteasas allí presentes, van a dejar de lado aquellos aminoácidos que no son necesarios para la síntesis de esta hormona. Luego se empaquetan y se forman las vesículas secretoras. Cuando llega el estímulo, estas vesículas secretoras, por el proceso de exocitosis, van a liberar la hormona. Entonces tenemos que este es el proceso de síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. Todas las hormonas peptídicas siguen este proceso. Ahora veamos lo que ocurre con los corticoides. Con los esteroides, digo mejor. Con los esteroides. Ustedes observan que todo empieza con el colesterol. Todo empieza con el colesterol, sobre el cual actúa una enzima, que es la desmolasa. Y a partir de este punto, fíjense ustedes, hay tres vías distintas, porque existen enzimas diferentes en cada una de esas capas. Y como consecuencia de esas enzimas diferentes, el producto final también es diferente: aldosterona, cortisol y andrógeno. Aquí tenemos a las aminas. Fíjense que a partir de la tirosina se van a formar la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, que también las hemos visto cuando hablábamos de los neurotransmisores.
pero allí eran formadas en el sistema nervioso. Aquí son formadas en las glándulas tiroideas. Bueno, ahora tenemos el segundo punto, ya se sintetizó, ya está sintetizada, ya se libera. Ahora, ¿cómo regulamos la secreción? ¿Cuánto de hormona se va a secretar? Y para que eso ocurra, tenemos que echar mano a este concepto de retroalimentación, positiva y negativa. La mayoría de las hormonas se regula por retroalimentación negativa. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un eje que es el hipotálamo. Allí empieza todo. Luego tenemos a la hipófisis y a la glándula periférica. El hipotálamo es el punto de partida porque va a estimular a la hipófisis a través de hormonas o factores liberadores. Estos factores u hormonas liberadoras originadas en el hipotálamo actúan sobre las células situadas en la adenohipófisis. En la adenohipófisis tenemos muchas células. Cada una de ellas se encarga de secretar un tipo especial de hormona trófica. Hormona trófica, es decir, hormona estimulante de. Esa es una hormona trófica. Esa hormona trófica actúa sobre una glándula periférica y ésta va a elaborar su hormona. Pero esta hormona presente en la sangre que actúa sobre el órgano efector, esa hormona debe de mantenerse en ciertos niveles que garanticen la homeostasis. No puede estar sobre ni debajo. Y para que eso ocurra, es necesario que exista el mecanismo de retroalimentación negativa. Si la hormona en la sangre es mayor o es menor, esa información llega a la hipófisis y al hipotálamo para que se regule la formación y secreción hormonal. Si existe una menor cantidad de hormona, esa información llega al hipotálamo, llega a la hipófisis y se forma una cantidad mayor para compensar. Y lo mismo va a suceder si es que la cantidad de hormona presente en la sangre es mayor. Se debe de formar una menor cantidad para que todo vuelva a su nivel normal. Ese es el mecanismo de retroalimentación negativa. Y es lo que tenemos acá. Fíjense, aquí tenemos el hipotálamo, la hipófisis y una glándula periférica. Aquí tenemos la hormona liberadora, aquí tenemos la hormona trófica y aquí tenemos la glándula periférica. Y esta glándula periférica forma su hormona y va a llevar la información a la hipófisis y al hipotálamo para regular la secreción.
Y ese mecanismo de retroalimentación es conocido como mecanismo de asa larga. El mecanismo de asa corta se da entre la hipófisis y el hipotálamo, tal como está anotado acá. Hipófisis e hipotálamo. En este caso nosotros tenemos un ejemplo donde hay dos mecanismos que regulan la secreción hormonal. En este caso se trata de las hormonas gonadotrópicas, de la luteinizante y de la folículo estimulante. Fíjense ustedes, la hormona luteinizante contribuye a la formación de la testosterona. Y los niveles de testosterona en la sangre van a informar por el mecanismo de retroalimentación negativa tanto a la hipófisis como al hipotálamo para la regulación de la formación y secreción. Ese es un mecanismo. Hay otro mecanismo que se da a través de la inhibina, formada por la hormona folículo estimulante. Esta inhibina, actuando sobre la hipófisis, va a disminuir la secreción, la formación y secreción de hormonas gonadotrópicas. Este es un ejemplo de la retroalimentación positiva con la oxitocina. La oxitocina lo que hace es favorecer la contracción uterina al momento del parto. Pero ¿cómo empieza todo este proceso? Empieza cuando la cabeza del feto hace presión sobre el canal del parto y lo dilata. Esa información llega a la glándula hipófisis. Y la hipófisis, bajo ese estímulo, elabora una mayor cantidad de oxitocina. Y al elaborar una mayor cantidad de oxitocina, se contrae más el útero para que se produzca la expulsión del feto. Y el feto sigue haciendo presión sobre el canal del parto, sobre el cuello uterino, que se dilata, y ese es el estímulo para que se forme mayor cantidad de oxitocina y actúe sobre el útero. Es decir, hay un estímulo y el estímulo da origen a una mayor secreción hormonal para que se produzca una contracción uterina que facilite el parto. Después del parto todo este proceso termina. Hemos visto entonces dos mecanismos de regulación, el de retroalimentación negativa, el de retroalimentación positiva. Ahora vemos el mecanismo de regulación a partir del receptor. Los receptores son proteínas que pueden encontrarse en poca cantidad, en mucha cantidad. Pueden ser proteínas por las cuales la hormona tenga afinidad mucha o poca. Y de acuerdo a eso tenemos una respuesta. Porque los receptores son proteínas que tienen un ciclo. Pueden disminuir, pueden aumentar, se pueden degradar. Si tenemos un número mayor de receptores, la respuesta será mayor. Si hay una mayor afinidad entre el receptor y la hormona, habrá una mayor respuesta.
Y eso es lo que se llama regulación por disminución o regulación por incremento. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, en el caso de la resistencia a la insulina. En el caso de la resistencia a la insulina, ¿qué sucede? Tenemos que en un comienzo los receptores tienen una menor sensibilidad a la insulina. Entonces tenemos insulina, tenemos receptores, pero no hay una respuesta fisiológica. Y después vamos a tener una disminución de los receptores. Y todo eso explica el fenómeno que conocemos como resistencia a la insulina. Ahora tenemos el mecanismo de acción hormonal, o sea, cómo se realiza la función. La hormona actúa sobre un tejido, sobre un órgano, y como consecuencia de esa acción se produce una respuesta. Todo ese proceso empieza con la síntesis de la hormona, con la liberación de la hormona, con la regulación de la hormona, con la interacción hormona-receptor. Y cuando eso ocurre, se ponen en juego varios mecanismos enzimáticos que dan origen a un segundo mensajero. Tenemos el mecanismo de la adenosiclasa con el AMP cíclico, el mecanismo de la fosfolipasa con el inositotrifosfato ligado al calcio y el mecanismo de las hormonas esteroideas. Fíjense ustedes acá. Aquí tenemos que en el torrente circulatorio está presente la hormona. Y esta hormona actúa sobre los receptores que en este ejemplo están situados en la membrana. Pero también existen receptores en el citoplasma. Por ejemplo, aquí tenemos el mecanismo de la adenosiclasa. Este es el receptor. Y aquí tenemos a la hormona. En este caso es la epinefrina actuando sobre el receptor. Se pone en acción un sistema que comprende a una proteína G cuya subunidad alfa, que es la subunidad activa, va a fosforilar a la golosina, el fosfato, y como consecuencia de esto se va, con la participación de la adenosiclasa, se va a liberar ATP y se forma el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a fosforilar, va a activar y a fosforilar varias enzimas, varias quinasas que están acá, las proteínas quinasas. Y una vez activada, va a fosforilar a las proteínas intracelulares para que en ese momento se produzca la acción de la hormona. Es decir, una hormona tiene una función determinada cuando llega a su órgano blando. Pero para que eso ocurra, es necesario que actúe un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero, en este caso, echa en juego a un mecanismo de fosforilación de varias proteínas intracelulares, y eso da lugar a la respuesta del tejido a la acción hormonal. Bueno, ahí lo vamos a quedar. Hasta la próxima. Bueno, que tengan un buen día de la amistad.